Bien, estamos ahora a 17 minutos de las 19 horas. Vamos a hablar de otro tema que se ha instalado en términos de forma de delinquir. Estamos hablando de, sobre todo en delincuentes jóvenes, el turbazo. Que si bien es cierto, no es una base de delincuencia aquí en la región de Valparaíso, sí hemos visto algo extremadamente grave y sucesos que han ocurrido en la región metropolitana donde han entrado a supermercados, donde entran a farmacias. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo se planifica? ¿Cuál es la organización que está detrás de esto? ¿Cómo se está desarrollando? Está Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago con nosotros, es jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están Muchas ustedes? gracias por conectarse. Bueno, estamos hablando de un delito, entre comillas, un delito de moda, en jóvenes principalmente, estamos hablando del turbazo. ¿Qué podemos decir? Aquí hay una planificación, hay logística, es un grupo de jóvenes que realizan este tipo de acciones, que luego la lucen a través de redes sociales, etcétera. Bueno, al parecer claramente no estamos frente a los delitos de crimen organizado que han espantado al país o que causan mayor preocupación porque normalmente hay uso de armas de fuego, hay secuestro, hay extorsión, hay sicariato. Yo creo que se trata de delincuentes comunes que sí tienen la capacidad de concertarse, de ponerse de acuerdo, seguramente provienen de un mismo medio, Ujú. son tipos que pertenecen a un mismo barrio, a un mismo sector y por lo tanto están, claramente son familiares muchos de ellos, entonces empiezan a constituir estas pequeñas bandas de delincuentes comunes que normalmente los veíamos nosotros ligados al hurto, a los mecheros, digamos, que roban en mall, en supermercados, en ese tipo de cosas. Y ahora, bueno, se han decidido concertar, ponerse de acuerdo para colocar esta modalidad que en realidad termina siendo bien, bien terrible, bien trágica, porque siempre en todas las encuestas la gente dice que el lugar más seguro es su casa. Entonces, cuando se empiezan a aplicar estos turbazos que tiempo atrás se hacían en farmacias, en supermercados, se hacen en las casas de las propias personas, se rompe, se quiebra, digamos, la confianza, la tranquilidad que merece toda familia. Por lo tanto, se transforma de un delito aparentemente menos o más inofensivo en un delito bastante grave por el daño que produce en las familias que son afectadas. Jorge, además son bastante violentos, sobre todo cuando han ingresado, bueno, generalmente casas sin moradores, pero cuando han ingresado a casas con moradores son especialmente violentos, con armas de fuego o arma blanca. Sí, eso es algo típico de los delincuentes. Lo que trata de hacer el delincuente es de reducir y de intimidar Ujú. rápidamente, digamos, a quien pueda oponerle resistencia, porque es una manera más eficiente de cometer el delito. Ellos tratan de mostrarse muy violentos porque de esa manera intimidan a las víctimas, hacen que la víctima oponga menos resistencia y le demuestran a la víctima que ellos están dispuestos a usar la violencia con un arma blanca, digamos, o con un fierro, o con lo que tengan, digamos. Entonces, yo diría que es parte de la estrategia de ellos el poder causar mucho temor para inhibir, para desincentivar cualquier tipo de reacción o de oposición de parte de quienes son víctimas. Ahora, cuando están concertados, se organizan, aquí hay una planificación, hay jerarquías, se movilizan en autos, hemos visto imágenes, o sea, esto no se improvisa, se prepara. Así es, así es. O sea, se trata de grupos que normalmente llegan 6, 8, 10 personas a un hogar a cometer este delito o a un local comercial y por lo tanto ahí estamos en presencia de una organización, una capacidad de planificación y ojo, porque ellos pueden provenir de la delincuencia común, pero Sí. hoy día está definido como crimen organizado cualquier agrupación que de tres o más personas que se conciertan para cometer delitos de manera permanente. Entonces, si ellos, al hacer estos delitos con esta planificación, con esta organización,
están entrando a la categoría de crimen organizado Mm. y por lo tanto pueden ser también procesados no solo por el delito de robo con fuerza, robo con intimidación, sino también por la asociación ilícita que lleva penas aparte del delito específico que estén cometiendo. Entonces, yo diría que estamos en presencia de un delito que a lo mejor ellos ni siquiera todavía lo perciben, pero es un delito que se está convirtiendo en muy grave, de mucha afectación pública para las personas y por lo tanto pueden estar expuestos a penas muy severas de parte de la justicia. Claro, nosotros tuvimos uno, sí, que fue muy violento, que se produjo en un centro comercial aquí en Valparaíso, donde efectivamente entraron, robaron teléfonos celulares, un grupo de 8, 10, muy violentos. Luego escaparon automóviles, quemaron automóviles, dejaron Miguelito. O sea, había toda una preparación para el ingreso y luego la huida. Estamos hablando de 19 horas de un día del mes de junio, de julio. Sí, sí, lo que tenemos también, y que es bueno hacer la reflexión, Ujú. es esta flexibilidad que tienen los delincuentes. O sea, en la medida en que la justicia ha estado persiguiendo, por ejemplo, a las bandas de narcotráfico, Sí. los tipos rápidamente se reinventan. O cuando su negocio, su segmento de mercado para ganar dinero era el narcotráfico, bueno, los tipos evolucionan, digamos, y migran hacia otra modalidad delictual, digamos, que ahora son estos tipos de turbazos. Recordemos unos años atrás que se habían puesto muy de moda, te estoy hablando de 15 años atrás, los robos a cajero automático. Entonces Por nosotros ejemplo. todas las noches veíamos en las noticias que habían reventado algún cajero automático, se lo habían llevado con el alunizaje, con distintas técnicas, digamos, con lazos. Bueno, en ese tiempo, quienes estábamos en el Ministerio del Interior, se hizo toda una política, se habló con los bancos y se tomaron medidas de seguridad especiales para los cajeros automáticos, anclaje, cámaras, en fin, una serie de medidas y se acabó prácticamente con el robo de cajero automático. Entonces los tipos, los delincuentes van migrando hacia otro tipo de modalidad delictual cuando ven que en una modalidad que venían practicando las cosas se le complicaron. Y hoy día, como ha estado siendo perseguido el narcotráfico, el crimen organizado, bueno, ellos ahora están ensayando este tipo de modalidad delictual que es, como digo, muy peligrosa y muy complicada, especialmente no tanto cuando afecta a un local comercial, sino que sobre todo me parece más crítico cuando afecta a una familia que está en su propia vivienda, en su propio hogar. Claro. ¿Cómo debiese actuar una familia que enfrenta este tipo de crimen organizado, este tipo de robo en definitiva? No oponer resistencia, que sería lo más grave, porque son tipos muy violentos, dejar que esto pase, que ocurra, llamar a carabineros, no sé. ¿Cuál es la sensación? ¿Con qué sensación se queda uno en ese minuto? Dejar que la cosa ocurra. Bueno, es terrible, es una sensación Sí, terrible, que es muy comprensible que en las familias produzca mucho temor y obviamente la recomendación es no poner resistencia, ellos saben que están cometiendo un delito y saben que están, por decirlo así, fuera de toda ley y por lo tanto van a estar dispuestos a usar la violencia si algo se les opone, y van a usar un arma blanca, un fierro, un arma de fuego. Entonces, yo creo que la familia tiene que entender que más vale perder valores, digamos, propiedades o cosas, digamos, que puedan tener un valor de 5 o 10 millones de pesos, a arriesgar la vida de una persona o un miembro de la familia. Por lo tanto, yo diría no poner resistencia, prestar colaboración a los tipos, digamos, no poner resistencia, proteger a la familia y tratar en lo posible de dialogar con ellos si es posible, digamos, para que no salga nadie herido del grupo familiar. Estamos conversando con Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago. Estamos hablando de los turbazos. Decíamos, es una especial motivación de delincuentes jóvenes. Es así, incluso hemos visto menores de edad que son muy audaces, que son muy violentos. ¿Es ese segmento, ese tipo de delincuente el que está realizando o en general no pasa por la edad? Pueden ser de cualquier edad. Yo creo que sí, yo creo que lo que hemos estado viendo es una modalidad delictual del último tiempo, sobre todo, y ¿Ya? lo que hemos visto en distintos hechos es que efectivamente son jóvenes. Son jóvenes, bastante jóvenes, muchos menores de edad, menores de Ujú. 18 años y algunos apenas mayores de 18 años, pero siguen siendo jóvenes. Entonces yo diría que lo que pasa muchas veces es que
las bandas de crimen un poquito más organizadas que se preocupan de los grandes robos, de los grandes asaltos o están ligados al crimen organizado, yo diría que en promedio tienen más años, digamos, tienen 25, tienen 28 años y están ligados a ese tipo de delitos. Entonces, el segmento, el espacio que les va quedando a estos muchachos jóvenes, que muchas veces son hijos de, es este Claro. espacio de delitos que no tienen que confrontar directamente a la policía, normalmente confrontan a gente, digamos, muy inocente, que no tiene armas, y por lo tanto a este grupo de jóvenes, incluso menores de edad, le ha quedado ese espacio y están usando ese espacio para cometer delitos y todo el daño que estamos viendo. Ahora, se busca robar productos de fácil venta. Hemos visto aquí, sobre todo tecnología, entrar en espacios de ese tipo, o en un hogar, en una casa del barrio alto, donde se puedan encontrar productos de valor que sean fácilmente transables en el mercado negro, en el AMPA. Sí, así es. Ellos no van a estar preocupados, no es como, en fin, años atrás veíamos que en una casa se podían robar un balón de gas o se podían robar cosas menores o ropa, digamos. Exacto, Ahora en general ellos tienden a robar, digamos, artículos electrónicos porque son de mayor valor, son fáciles de transportar, o sea, tú un celular, un notebook, te ocupa poco espacio, poco volumen y poco peso, por lo tanto puedes huir rápidamente y claramente el valor que tiene un artículo tecnológico es muy superior al que puede tener un balón de gas o ropa o todo lo demás. Por lo tanto, son artículos que se están vendiendo en el mercado negro, en el mercado ilegal, y ahí yo diría que hay que poner atención. O sea, en la medida de que nosotros veamos esto, lo mismo con lo que pasa con el robo de vehículos. O sea, el robo de vehículos se va a terminar cuando seamos capaces de desbaratar todos esos talleres ilegales, esas claro. desarmadurías que están desarmando vehículos robados o por pasos fronterizos llevándose los autos que roban acá. Entonces, lo mismo en este tipo de cosas, en la medida que nosotros realicemos los mercados persa u otros lugares de venta de estos artículos, nosotros vamos a poder también frenar este tipo de delitos. Jorge, este es un ciclo, después va a cambiar la modalidad. Una vez que se agota, ya hablábamos de los cajeros automáticos, esto también de Turbazo va a pasar, no es que vaya, o sea, ha crecido ahora, pero va a pasar a otro modus operandi, de otra manera, y buscar otro foco, ¿cierto? Así es, lo más probable es que pase, no sabemos cuánto va a durar, Claro, porque efectivamente si es que ellos pueden seguir cometiendo este delito y se ve impunidad, es decir, resulta muy difícil pillar a estas bandas que han estado vinculadas a estos delitos, la señal que se va a dar es que este delito sale gratis. Entonces puede prolongarse esta modalidad delictual por mucho tiempo. Pero si el Ministerio Público, la policía muestran eficacia en la persecución de estas bandas que están cometiendo este tipo de delitos, yo creo no solamente se desbarata esa banda y se las cancela, digamos, se las inhabilita por meterlos a la cárcel, sino que además se da la señal de que ese delito está siendo perseguido con fuerza y por lo tanto se desinhibe la posibilidad de que otras bandas ocupen la misma modalidad. Pero te digo, la delincuencia siempre muta, siempre va cambiando de estrategia y hay que de alguna manera ir a los temas de fondo de cómo cortamos la carrera delictual de muchos niños y jóvenes que están ingresando en estas carreras delictuales. exactamente. Ese es el mayor problema. Delincuentes muy jóvenes que aprenden a ver, del AMPA a vivir, van a ir evolucionando. La cárcel a veces no es el mejor lugar para poder sanarse, sino que aprenden, aprenden otras reglas, ¿no? Que son más complejas, y donde en general, bueno, es para hablar en otra oportunidad también, la edad de los reos hoy día, de los internos, es bastante baja, y mucha gente en las cárceles. Jorge, ha sido muy interesante poder conversar, le agradezco mucho este contacto, muy interesante poder abordar de esta manera lo que está ocurriendo fundamentalmente en la región metropolitana. Aquí también hay casos no tan desarrollados, pero uno ve que en Santiago están permanentemente apareciendo estas fórmulas, ¿no? de robo en farmacias, en supermercados, en casas con moradores y sin moradores, lo que es muy grave. Así que muy agradecido por este contacto. Un agrado, que estén muy bien. Un saludo. Gracias, muy buenas tardes. Allí estaba el académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, ex jefe de la División de Seguridad Interior del Ministerio
del interior de Chile.